te lo suplicamos, que aprendamos, que valoremos estas magnificencias que nos están dando día a día. Ayudarnos, Padre, a que cada día nuestro comportamiento sea mucho mejor y que valoremos esto y llevemos a la práctica todas estas dádivas que nos dan hoy y siempre. Por Jehová, por Kenen y por aún, te lo pedimos y te lo suplicamos. Aún 11. Aún 11. Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor tengan todos vuestras mercedes en este día. Primero que todo, pues pedirles licencia porque tuvimos una interrupción de unos días en los cuales pues no fue por mala voluntad, sino por las circunstancias. No se pudieron dictar las conferencias por múltiples motivos. Mi ser se encontraba en el Templo Vegetal Sacro Aquarius y allí, en este lugar, no es tan fácil dictarlas. Y bueno, pero ya estamos nuevamente con vuestras mercedes. Bien. Siguiendo el orden que estamos haciendo, vuestras mercedes en estos días han presenciado las limpiezas que han hecho los maestros, especialmente pues el maestro Samael en estos días, Samael Joad Batorbeor. Y esta clase está buscando el propósito como de que valoremos, que revisemos en gran forma lo que se nos está entregando. Para que no nos pase lo que alguna vez contábamos en estos mismos espacios del joyero real, la joya aquella en la cual el gran abuelo que tenía esa joya. Uy, ¿qué pasó? ¿Me están oyendo? Sí, maestro, se le está oyendo. Adelante. Muy bien. Si eventualmente no me oyen, me avisan inmediatamente. Claro que sí, bueno, maestro. La joya, vamos a recordar esa historia que es muy interesante. En la antigua Persia, para allá, el abuelo que mandó una joya, que tenía una joya, un anillo, y para mostrarle a su nieto lo que era la valoración de las cosas, mandó al nieto a que fuera al mercado y preguntara cuánto le daban por ese anillo. No le daban no alcanzaban a darle ni uno de la moneda que allá se manejaba. Creo que eran dinares o algo así. Bueno, lo que fuera. No le alcanzaban a dar ni uno. Todo el mundo, toda esa gente no valoraban eso, porque desconocían, tenían ignorancia al respecto. Y entonces luego lo mandó a donde el joyero real y le dijo que preguntara cuánto valía esa joya, pero que no se la diera por ningún valor, no la vendiera por ningún valor. Y el hombre fue allá y el joyero real la miró y dijo, vale 60,000 dinares. Bueno, digo dinares, la moneda que fuera. Y él dijo, no la puedo vender. 80,000, 100,000. Hemos dicho, el tipo le llegó hasta a ofrecerle 300,000. Y el hombre se volvió para la casa totalmente sorprendido y le preguntaba al abuelo que cómo es posible que en el otro lado no le alcanzaban a dar ni uno y el joyero real sí le ofrecía 300,000.
Entonces él le decía que es que el joyero sí sabía qué era lo que le estaba recibiendo, qué era lo que le estaban ofreciendo. Pues bien, mis queridos y amados y apreciados hermanos, todo lo que quiero es que vuestras mercedes y mi ser aprendamos a justipreciar y a valorar los tesoros que estamos recibiendo por estos días, con los cuales valoremos este tesoro tan inmenso que se están recibiendo. Tengamos conciencia al respecto y podamos así valorarlo más y de pronto no ser juzgados por ser desperdiciadores, sino que al valorarlos, pues más provecho le iremos a sacar y más afianzamiento tendremos en esta senda de Liberacel. Empiezo por decirles que estas cosas, estas dádivas no entran cada rato. Decía el maestro que hacía más de 2000 heliocrones, no se entregaban. Algunas de estas que se entregaron este fin de semana y las otras desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, las luces bellas, cuando se entregaron, desde que hubo la rebelión luz bélica, es la primera vez que se entregan esas luces bellas que se están sacando desde esta región. Entonces vamos a ir juzgando y mirando el enorme, el grandioso, el grandísimo don y poder de lo que está pasando. Entonces, quiero empezar. Se entregaron este fin de semana 4 grandes dádivas. La primera, vuestras mercedes me van a decir el orden, porque a mí me gusta que esto sea totalmente interactivo. No es un sermón, ni sus mercedes son feligreses, sino una total interacción en la cual nos oímos y nos comprendemos. Aun cuando el orden fue la primera fue la limpieza o el perdón la remisel, todos fueron remiseles del delito de la masturbación. El segundo, el de los genes, la limpieza de los genes, sí, pero del incesto, el delito del incesto. El siguiente, el delito de de limpieza de conductos, de todo lo que son conductos. Todos estos, licencia un momentico, aquí que tengo un perrito al pie que me está molestandito. Bueno. Y les hago una preguntita a sus mercedes. ¿Alguien me puede decir cuál fue la que se hizo con la limpieza de la runa del chacal? Adelante, para que interactuemos. ¿Me pueden contar? La runa del chacal. Buen día para todos. La runa de las recurrencias. Las malas recurrencias. Para limpiar las malas recurrencias. Muy bien. Entonces, si estuvieron,
atentitos al asunto. Magnífico, maestra Dragón Pideal. Pero espera un momentico que aquí hay un perrito chiquito que me está mordiendo. Quite, quite. Bueno, continuemos. Continuemos con esto. Muy bien, entonces les hago una preguntita. De esas 4 remiseles que quisiera hablar de todas, pero vamos a darle un orden. A dar un orden para explicarles de qué se trató, qué fue la limpieza, qué alcances tuvo y sobre todo también qué compromisos se adquieren al hacer ese proceso de, no son limpiezas de remiseles y algunas sí limpiezas también. Entonces los oigo 3 o 4 personas, vamos a oír 6 personas. A ver, y hacemos una especie como de el Excel. A ver, ¿de cuál quieren hablar? ¿Y por qué? Más o menos, ¿por cuál quieren que empecemos? Los oigo. A ver, adelante. Adelante. Anímense, mi chinito. Omar Alvarado, adelante, por favor. Adelante, mi querido Gassi. Maestro Edón Dagón, muy buen día, maestras, buen día. Pues contento de ver al maestro por video, maestro. Entonces, pues no pude estar en Bacatá. Maestro, me gustaría que su merced hablara sobre la runa del chacal. Pues, o sea, no estuve muy presente, pero alcancé a estar cuando el maestro dio la runa para poderlo hacer, pero no escuché muy bien todo el alcance, solamente me imaginé cuando él estaba haciendo la oración para hacer esa remisel que decía que servía que cuando uno le hiciera esta remisel lo iba a proteger de peligros, de todo, y desde cuando hubo el origen hasta este tiempo. Entonces me gustaría que explicara bien eso y también en qué consiste bien, maestro, esto, lo que su merced acabó de decir del el incesto. Ese sí no lo escuché, maestro, entonces me gustaría que me pudiera explicar bien detalladamente eso, maestro. Gratitud. Muy bien, mijo, muy bien, muy bien. Bueno, listo por ese lado. La segunda persona, ¿qué peticel tiene? Quiero oírlos. Saitosi, adelante, por favor. Sí, maestro, me gustaría mucho, pues, dice lógica Inti, la del chacal, la que nos correspondió a todos. Pero también me pareció muy interesante, una runa muy interesante me pareció la runa del celote. Pareció interesante que nos hablara mucho de ello y de la remisel que se hizo con esta runa, gratísima, maestro. Muy bien, muy bien. Continuemos. ¿Quién más? Hermosierto, no tenemos más manos levantadas, maestro. Pues, entonces esperamos a que los oiga, porque es que si no hay interés, pues tampoco hay. Muy buen día, maestro. Licéncieme que no ubico la Magdu para levantar. Muy buen día, tengan vuestras mercedes. Una consulta muy aparte de lo usual. Estoy en mi centro de labor. Hoy es día de limpieza. Y se han encontrado áreas con excrementos de felinos. Entonces, me gustaría saber si hay algún líquido, algún preparado para poder ahuyentar a estos niños, para que no se ocupen, no ensucien y no haya ese olor tan desagradable que se crea. Licéncienme, maestro, que les pregunte esto, pero la verdad que se ha hecho con lejía, se ha hecho con oil y no sé qué cosas que ponen para limpieza y nada, no hay efectiva. Gratísimas, venerable maestro. Contesta. Licencia, maestro. La cal viva. Cal viva, también. La cal Sí, viva. esa cal viva. En polvo es, maestro.
¿Ya? Bueno, Se le echó esa también en le polvo, pero respondo, no. le respondo esa pregunta, digamos, al final, que terminemos, le vamos a dar unos minuticos, y Ya. esa pregunta la respondo para que no nos salgamos del hilo del tema. Al Listo, final se la maestro, puedo. gratitud infinita. Listo, maestro, Bueno, gratísimas. pero bueno, ya que está ahí, dígame, ¿con cuál quiere que empecemos de todas estas? ¿Aló? Sí, maestro, me pregunta a mi ser. Sí, sí. Ya, es lo que preguntaba es por los que echar para que, para Sí, que sí, ya no eso ya le quede. oímos, ya te dije que al Ya, final. ya. Ahora la Listo, pregunta yo, maestro. de los 4, ¿con cuál quieres que comencemos? Bueno, la verdad que acabo de ingresar y no sé de qué están tratando. Creo que Ah, fue, bueno. o lo último que fue al maestro sobre las runas que se hicieron. Listo, entonces bien, Del, bien. Bueno, listo. del chacal. Sí, muy Luego hablamos. interesante. Lo hice Bueno, también, maestro. Gratísimas, maestro. bueno. Otro ser que nos diga con cuál quiere que comencemos. Buen día, buen dinero, buena salud a Buen día, todos buen los que día. están presentes en esta sala y al maestro de Don Dagón. Sí, maestro, a mí me interesó mucho la runa de la benticel de la recurrencia y Bien. la activacel de las malas recurrencias, donde el maestro Samael habló un poquito del Juan, el bautismo, de Juan, el bautismo de Juan, que se lo hicieron en el río Jordán por inmersión y que esta runa pues la habían hecho en Anubis o en forma del chacal y que Anubis o el chacal era el regente de los o el juez, uno de los jueces de los 48 jueces o 42 jueces, 42. 42 jueces. Y eso me interesó mucho, la doctrina que dio el maestro Samael. Si su merced nos puede decir algo al respecto o seguir diciéndonos cómo fue eso, pues le agradecería. Gratísimas. Muy bien. No sé, se podrán pensar, preguntarse, ¿y por qué tanta preguntadera por parte mía y no empiezo a hablar y hablar? Tengo que medirles a sus mercedes la orientación del interés, sobre todo lo que sus almas, que es lo que más necesitan o más quieren. De acuerdo a eso, pues también hablar. Bueno, ¿quién es el cuarto que quiere hablar al respecto? Todavía me faltan 3. Adelante. Ahí tenía el fono abierto adelante. Aló. ¿Otro ser? ¿Otro ser, por favor? Bueno, maestro, Adelante. me gustaría lo de la limpieza de los conductos biológicos y energéticos de los genes. Muy bien. Magnífico. Bien. De eso hay que hablar bastante también. Bueno, veo que felicito a los seres que están interesados en la clase y por amor a ellos vamos a comenzar. Bien. Todos, la mayoría están hablando sobre lo del chacal. Primero que todo, vamos a hablar
un tema que el maestro Samael hace poco habló y que es importante hablar. El maestro dijo, el destino no existe. Y eso es cierto y no es cierto. Vamos a explicar. Es cierto en el sentido de que el destino, ya una vida, si haga lo que se haga, ya no se puede cambiar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y ahí estamos 250% de acuerdo con el maestro Samael. Completamente. Si lo miramos como una ruta que se forma de acuerdo a los actos de cada persona, sí pudiéramos decir que ese destino sí existe. Y entonces aquí hagamos una breve explicacioncita. Imagínense la gente, un tipo, un personaje manejando un carro por una carretera llena de curvas, con los ojos vendados a 150 kilómetros por hora. Indudablemente que se va a ir de estrellón en estrellón. Ese es el destino que usualmente tiene la humanidad, que está asociado con la palabra desatino. Cada acción que la gente hace, cada acción que las personas mal hacen, crea algo que se llama, pues, karma, por un lado, por la transgresión de la ley, y por el otro lado, una recurrencia. ¿Qué es esa recurrencia? Es una tendencia a repetir los mismos hechos. Si la persona hace unas buenas cosas, crea un dharma. O sea, la ley lo mira con ojos de misericordia y crea una buena recurrencia, o sea, una tendencia a recurrir a las cosas buenas. Bien, a repetirse. Hay un principio antiguo chino que dice, cambia una actitud y cambiarás un hábito. Cambia un hábito y cambiarás un carácter. Un carácter. Cambia un carácter y cambiarás un destino. Mira, tan sencillo como eso. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestras actitudes para ir cambiando nuestros hábitos para bien, que esos nos van a cambiar nuestro carácter y por ende nuestro destino. Cuando ese destino ya no es el de la persona enceguecida, mirándolo, se llama entine. ¿Qué es un entine? El entine, también llamado sino, el mismo nombre lo dice, sí, no, sí, como que a veces estamos despiertos y a veces nos dormimos, pero estamos buscando en la lucha por hacer las cosas mejor. Y finalmente, si ya logramos tener nuestra conciencia despierta, sin violarse con la conciencia, sino cuando son nuestros seres los que guían nuestro carrito de la vida, entonces hemos encontrado un desiderato. ¿Qué es un desiderato? Cuando logramos encontrar la misel de nuestra existencia. Para encontrar la misel de nuestra existencia, es bueno mirar las habilidades que Dios nos ha entregado
los dones que todos nos han entregado. En algunas conferencias ya entregadas a sus mercedes, hablamos de eso, de limitantes y dones. Y veíamos cómo esos dones, porque Dios a todos nos dio algún don, alguna habilidad. Y cuando laboramos sobre esos dones, vamos encontrando a su vez cómo podemos ayudar a otros. Y son dones diferentes. Algunos dones de algunas personas, por ejemplo, unos saben fabricar aliciertos ricos, deliciosos, saludables. Ellos enseñar eso a otros será su don. Otros seres sabrán de hacer sacrógesis saludables. Entonces enseñarás el don que Dios les dio. Otros sabrán ayudar, ser generosos, ser dadivosos. Ese es el don que Dios les da. Así se va cultivando, se va ganando también un dharma positivo y se va ayudando, se va proyectando, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y va creándose una magnífica, buena recurrencia. Entonces, aquí hablemos ahora, entonces, ¿qué es la recurrencia? Para poder entender lo que el maestro nos ha entregado. Miren que hay las dos leyes, tanto la recurrencia como la ley del karma, van de la mano. Van de la mano. Entonces, en ese momento, ¿qué es la ley de la recurrencia? Cada acción que nosotros hagamos crea un hábito. Un hábito. Yo creo que voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, que creo que a la mayoría les ha o nos ha pasado. Yo recuerdo cuando jovencito, había un espejo en un lugar de la casa. Yo no salía de plan y de una vez se miraba en el espejo, se peinaba antes de salirse o al organizarse para salir. Pero un día cambiaron el lugar del espejo. No obstante, uno llegaba y ¡pum! Ya el automático, a mirarse en el espejo. ¿Y cómo? No estaba. Pero ya se tenía ese hábito de mirarse en ese lugar, en el espejo. Ese hábito, hagan de cuenta, eso es algo, eso es como una recurrencia, una tendencia a repetir los hechos, unos hechos. La ley de la recurrencia es eso, tender a repetir los mismos hechos, es la que nos tiende a encontrarnos con las mismas personas, buenas o malas. El que es ladrón tiende a volver a robar. El que trabaja con la medicina tiende a volver a ser médico, a laborar curando gente. El que ha matado gente tiende a volver a hacerlo. Mire que la recurrencia puede ser buena, puede ser mala. Todos nosotros estamos formando buenas y malas recurrencias. Buenas y malas recurrencias. Entonces, aquí vamos a entender ahora, vamos a mirar qué fue lo que el maestro nos entregó, nos hizo. Supongamos que, bueno, vamos a hablar otro poquitico más para que lo podamos entender. Muchas personas que nos encontramos en la vida es porque por recurrencia volvemos a encontrarnos con ellos. Volvemos a repetir los hechos con ellos. Algunos para bien, otros para mal. Eso es la ley de la recurrencia.
una repetición, una tendencia a repetir los hechos que le dieron vida. Entonces, aun cuando va de la mano con la ley del karma, no son lo mismo, no son lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Miremos dos ladrones. Un ladrón, los dos se cometieron un robo. Cometieron un robo. Indudablemente, ante la ley del karma, los dos tienen que pagar por ese delito. Hay un karma por ellos. Lo cometieron igualito, digamos que lo cometieron igualito, fue pensado por los dos, maquinado por los dos, e hicieron el robo los dos. Bien. Hasta ahí es la ley del karma. Ahora, ¿qué pasa en los dos? Vamos a suponer, no. Eso ocurre inmediatamente, que ya queda una recurrencia de ladrones en los dos. Y los dos tienden a robar otra vez. Nuevamente a robar. Tienden nuevamente a robar. ¿Ven? O sea, la acción, el hábito que crearon, en este caso malo, tiende a repetirse de nuevo. A repetirse de nuevo. Pero ahora vamos a visualizar de los dos ladrones. Uno de pronto se rebela contra esa recurrencia y dice, no, si yo hice eso, ya no más. Y vence y rompe esa inclinación a robar. El otro sí se deja y sigue robando. Pero el otro dice, no, ya no más. Fue por una necesidad y no más. Y vence ese hábito y empieza a cambiar esa recurrencia. Pues bien, mire que el karma en los dos quedó. Pero en el uno quedó la recurrencia, o sea, le reforzó la recurrencia para seguir haciendo estas cosas. En el otro, no, porque hizo una revolución consciente y hasta ahí dejó la vuelta. Como también dos mujeres infieles o dos hombres, pónganle tranquilo, como quieran, para que no se me revuelvan, no me digan que soy machista o alguna cosa. Dos mujeres infieles a su esposo o dos hombres infieles a su esposa. El uno fue infiel y siguió haciendo infidelidades. Dejó esa recurrencia y siguió. El otro tuvo esa infidelidad, dijo, no, esto no está bien y listo, pues lo que pasó, pero de aquí en adelante no más. Ambos cometieron un karma similar y por ello pues tendrá sus cuentas con la ley. Pero el primero, el que siguió, creó el hábito de la infidelidad y siguió, o la que creó ese hábito de infidelidad, pues ya la recurrencia la agarró de una mala forma. Y ya le creó un mal hábito muy fuerte. Y es esa tendencia. Es una tendencia que cada vez eso va creando hábitos negativos. Entonces, hasta ahí yo quiero que me entiendan la diferencia entre el karma y la recurrencia. Les quiero contar un ejemplo muy interesante de recurrencia. Hay un hermano que me licenciará, no recuerdo su simbre, pero el hombre llegó a esta vida y él en vidas anteriores había sido cantinero.
esos que trabajan en las cantinas y venden trago. Y en esta existencia, esa recurrencia lo tendió a llevar a ser cantinero. Cantinero. Y resulta que, bueno, él se fue a trabajar, a laborar por allá a Pereira. Él es de un municipio de Antioquia y se fue a Pereira, Risaralda, país Colombia. Y allá, ¿qué encontró? En la labor, una cantina. Una cantina. Y en esa cantina, pues, eso fue lo que encontró para vivir, una cantina para... Yo fui a esa cantina y yo dicté conferencias en un sitio que se llama La Reversa. Imagínense el nombre. Porque allá llegaban los buses y allá reversaban. En el extremo, la salida de esa ciudad. Ese es dentro de las anécdotas de mi vida. Yo dicté conferencias en una cantina. Ahí, sentado en una mesa de billar. Bueno, pero el hombre de todas formas estaba en esta doctrina y decía, no, esto no puede ser. Vendió toda esa vaina, se volvió a la ciudad de Medellín. Recuerdo tanto, eso fue en un mes de noviembre del año 96. Y me dijo, me decía, maestro, mire, yo estoy buscando trabajo y en todas partes lo que me sale es de cantinero, cantinero, cantinero. No me dan trabajo en ninguna parte, pero él levantó las manos al cielo y pidió y clamó ayuda. Dijo, así tenga que aguantar hambre, yo no vuelvo a trabajar más de cantinero. Y ese hombre se inventó a hacer unas tortas. Comenzó unas tortas saludables, las doctrinales, las nuestras, y comenzó a llevarlas, las ofreció en la Universidad de Antioquia, en las cafeterías ahí de la Universidad de Antioquia. Y eso pegó, y le pedían más y más. Y cambió su recurrencia, porque en ese momento empezó a hacer tortas saludables, y con eso consiguió su carrito, su casa, alimentar sus hijos, su familia, y ahí despegó. Él cambió esa recurrencia. Ahora, los posibles karmas que haya tenido hacia atrás por eso ya es otro orden y eso ya son otras cuentas, pero lo importante es que él cambió su recurrencia. Observen que la recurrencia es un hábito que tiende a repetirse, y es muy pesado cambiar en algunos casos. En este caso, muy fuerte él, pero lo logró hacer. Pero hay unos casos en que prácticamente son casi imposibles cambiar esos hábitos internos. Esos hábitos, porque están muy arraigados en la genes. Pues, ¿qué fue entonces lo que hizo nuestro maestro Samael Joad Bator Beor de con Weor Shamadí Jael, Miguel Weor Shamadí Jael? Insuflar un cambio en los genes para sacar de las cárceles de la mala recurrencia a las personas. Los karmas, pues ya es otro orden. Ahí no se estaban perdonando karmas. Se estaban liberando de las malas recurrencias. Las inclinaciones al robo, las inclinaciones como este que estoy hablando, hacia el trago, a vender trago, a ayudar a emborrachar a otra gente. Todas esas cosas, inclinaciones al mal, extrajo de la genética esas inclinaciones. ¿Ya? Se extrajeron esas inclinaciones. ¿Ven cómo es? Entonces, ese es el punto, ese es el
el grado. Quiero que ahora empecemos como a justipreciar, a valorar, a que cada uno comience a mirar, y los quiero ir a sus mercedes, porque ahora tenemos que hablar de lo que es, o mejor dicho, de una vez hablemos de lo que fue la runa del chacal. Inclusive por karma mismo, la misma recurrencia es un karma. Las malas recurrencias de alguna forma son hábitos que quedan agarrados en las personas, quedan ancladas las personas allí. Y la runa del chacal es una conexión para que haya tránsito en la vida de las personas y fluya la vida y se desprogramen estas cosas. Descubrí mi ser al hacer esa runa que hay una superactivación de todos los arcos eléctricos, y en el sentido de que hay un desbloqueo total de esos arcos eléctricos. Es una labor al por mayor sobre los arcos eléctricos. Entonces, y es que era lógico, para poder hacer una desprogramación de esta ley de la recurrencia, pues indudablemente para poder cambiar hábitos hay que desprogramar los bloqueos que estén en los arcos eléctricos. Entonces, las buenas recurrencias no se tocan, esas siguen, pero las malas, en este caso, se les quitó fuerza. Dependiendo de la fuerza, entonces, incluso esa runa, es bueno seguir haciéndola. Nosotros le preguntamos al maestro si eso se podía seguir haciendo. Él dijo que sí. Es como una sacrógesis más que ayuda a los seres a cambiar su recurrencia y a revitalizar su cuerpo y a reactuar eso. Bueno, entonces hasta habiendo hecho esta explicación, esta evaluación, entonces quiero empezar a oírlos a sus mercedes. ¿Qué me entendieron? Y como qué aporte cada uno quiere hacer al respecto de esta bondad que entonces no se haya explicado, pero que sus mercedes hayan visto. Esta es una clase para formar dragones de sabiduría. Ya, entonces los oímos a sus mercedes. Adelante, ¿quién es el primero? Oh, Bueno, El o a la Dalcia. Excelente día, buena salud, buen dinero, buen amor, tengan vuestras mercedes. Maestro, yo me pregunto que cuántas reacciones se pueden hacer de la runa. Me imagino que pueden ser unas que tengan que ver con el número 4, 4 o 26, 40, de la runa del chacal. Y cuando yo la estuve haciendo, también sentí como movilización de la articulación temporomandibular hacia la parte de mandíbula, oreja, oído y cráneo. Sentí que eso allí se movilizó. Me pareció estupenda esa runa. Y también que como otras runas, las características de las runas es que aceleran los latidos del corazón. Se ponen muy rápido, tienen esa virtud de hacer eso. Y hay una pregunta que me estaba haciendo que tiene que ver con el tema del incesto, que su merced nos dirá cuándo nos puede responder eso, y tiene que ver, por ejemplo, con lo que leemos en el Génesis, en la Sacra Biblia, en el Génesis acerca de Jacob y la historia de sus casamientos con Rachel y con Lea. Y también a su vez que ahí se está presentando incesto.
y también adulterio. Entonces esa parte me Bueno, gustaría tener vamos a más hacer lo siguiente, claridad. mi querida Baraldaz, como para que le demos un hilo, Ara, y no se nos vuelva esto un zaperoco. Téngalas ahí. Cuando estemos hablando sobre el incesto, emitimos esas preguntas. Bien, estamos hablando sobre eso. Pero entonces ahora sigamos la línea que llevamos, por favor. ¿Sí? Estamos hablando sobre la recurrencia, entonces hablemos todo lo que miren, entonces orientemos lo que se vaya a decir, que creen que ha pasado en sus vidas, es que al hacer este cambio, qué beneficios creen que tienen, porque esto es importante, levantar la conciencia sobre lo que pasó. La gente no pasa, muchos no pasan de, sí, ahí hicimos unas musarañas y ahí, ya listo, y no más. Pero es importante adquirir la conciencia de qué fue lo que pasó en nuestras vidas, bueno, Sí, adelante. maestro. Y un porte adicional, gratísimas, maestro. Un porte adicional es lo que nos refirió el maestro Samael, de que para lograr activar este poder de limpiarnos de las recurrencias, que yo digo que viene de ocurrir, y si lo repites, entonces es una reocurrencia, o sea, se vuelve a repetir, ¿no? Y una de las formas de evitar eso, nos refería el maestro, es no violar conciencia, que da un poder para poder, digamos, llevar de la mano toda esa pedagogía de aprovechar lo que nos acaban de hacer. Es importante considerar eso. Gratísimas, maestro. Muy bien. ¿Quién más quiere pasar a hablar al respecto? Gracias, maestro. Sí, adelante, UPEPC. Muy buen día, venerables maestros, nueva INTI, venerables maestros. No sé, me voy a alejar de este lugar porque chabulle ahí. Afuera es. No es acá. ¿O sí? Listo. Licencia, maestra. Bueno, en cuanto a las runas de Chacal, es muy importante ya que ello nos ayuda a desactivar las malas recurrencias que hemos tenido hasta ese día. Y solo nos toca a nosotros ser fieles en esto, de no evitar de caer en las malas recurrencias y prevalecer siempre despierta ante esto para que no tengamos nueva INTI, esas malas recurrencias que en la vida cotidiana nos pueden pasar. Y hacer las runas, yo estoy muy de acuerdo con ello, hacer las veces que se pueda. Si se puede diario, 2 o 3 veces, mejor. Pero hacerlas es una runa más que entra a nuestro conocimiento para nuestra forma de vida. Gratitud a Dios que nos ofrendó esta hermosa runa, la cual nos ha permitido salir de las recurrencias no buenas. Es una bendición súper grande que así nomás no se da. Y como dijo el maestro, después no sé cuántos heliocrones atrás, creo que es desde cuando, si no recuerdo mal, fue cuando Moisés o creo que sí, no recuerdo bien, pero dijo que desde esos tiempos no se daban este tipo de runas, que en esos tiempos se dio. No sé, no recuerdo bien si es de Moisés o de Juan el Bautista. Algo por allí oí, que fue tan rápido que cuando quise citarlo ya había pasado.
Y gratitud infinita a los venerables maestros que en estos días nos están ayudando grande Inti para ayudarnos, para limpiarnos y salir de estas recurrencias, salir de estas trabas que no nos permiten avanzar, que siempre estamos ahí, hemos estado, mejor dicho, porque ya estamos logrando salir, hemos dado un paso súper gigante, liberándonos de tantas cosas negativas. Entonces, a seguir adelante, siempre con entusiasmo, con fe, mucha fe, hasta la victoria. Gratísimas, maestro, por la oportunidad. Dios nos bendiga y bendiga a todos los seres de esta sala. Hasta pronto. Muy bien. Una chica claridad ahí. Él hablaba desde la época de Juan el Bautista y no es la runa, ¿no? Solamente. Es esta limpieza, este tipo de limpieza. Son limpiezas que el mismo maestro lo dijo, altísima teurgia, una altísima teurgia. Mire que siendo todas grandiosas, el cambiar la recurrencia es como si sumáramos todas las otras. Esta es más grande que la suma de todas las que hasta ese momento se ven entregadas. Ven lo gigante, lo grande que es. Entonces, vamos entonces con eso a tener presente. Es que yo quiero, es que mi anhelo es que sus mercedes comiencen a revisar su vida y miren a ver en qué los benefició. Hagamos ese esfuerzo, ese estiramiento, estiracierto interior para lograr adquirir la conciencia del tesoro que se ha recibido. Para cambiar ese mercachifles que hablamos al principio por el joyero real, por la visión y la apreciación del joyero real. Bueno, adelante entonces con el siguiente porte, maestra. Gratísimas. Adelante, Jurlín Tailín. Gratitud infinita por la contesta, venerable maestro. Sí, esa era la palabra que vuestra merced acaba de mencionar. La limpieza. Gratísimas, maestro. A veces lo olvido. Y adelante, maestro. Buen día, maestra Albasto, buen día a la maestra y a todos los seres de la clase. Bueno, muy buen día. Maestra, mi apreciación y me sentir en esta que nos hizo una grandiosa ofrenda a corregir nuestros caminos, a no cometer errores, pues yo sentí con buena después, o también después de haber visitado el templo, que también hubo hasta el momento hay muchas bendiciones que se está ofrendando. Y pues yo sentí que iba a tomar unas decisiones con respecto a personas, amistades o cosas que en este momento veo que no eran las mejores, que posiblemente eran repetir las mismas cosas, estar anclado en las mismas cárceles mentales o físicas, con tendencia de que el mundo te consuma con las cosas que influyen por medios de comunicación, por medios de muchas formas de música, de muchas formas que se dan y que estamos pues ahí. Y en este que el maestro nos dio, es como que nos da una fuerza, una línea de fortaleza de permanecer y también conservar esa limpieza buscando algunos medios para que las personas no nos roben la energía que tenemos o nos aleja de lo que hemos recibido. Permanecer, no, también de alguna forma ayudando a esas personas y comprendiendo en su estado evolutivo que están
y más bien nos ayuda a que nosotros crezcamos y veamos, aprender de todos. Y eso, maestro, gratísimas hasta gratísimo, maestro, el vaso por sus clases y por su tiempo que nos da. Que Dios lo bendiga. Gratísima, mi querida Urlín Tailí. Mire, esto que acaba de decir Urlín es supremamente importante. Mire que ella ya lo está aplicando a su vida. Cambió decisiones. De todas formas, de pronto revisemos en esa vida. ¿Qué la iba a hacer tomar esas malas decisiones? Una inclinación hacia unas malas recurrencias. Pero ya en estos instantes, ya la fuerza esa interna que la arrastraba hacia eso, ya no está. Ya no está. Entonces ya es más fácil. Y aquí les doy una práctica de aquí en adelante. Bueno, los que la quieran hacer con la runa, magnífico. Pero si sienten la inclinación hacia tomar un camino que saben que no es el mejor, pero sin embargo hay una fuerza interna que las arrastra hacia allá. Digan, ya tenemos el poder de elegir siempre lo mejor en nuestra vida y de alejarnos de los malos caminos. ¿Sí? Inclusive decirlo mejor. Por el poder que el gran Samael nos ha entregado, díganlo así, por el poder que el gran Samael nos ha entregado, tenemos el poder de cambiar la inclinación hacia los malos caminos y siempre optar por los que Dios nos indica. ¿Ves? Y se dice, y eso son inclinaciones, por ejemplo, aquel que tiene su pareja y viven bien y siente la inclinación hacia irse hacia un mal camino, hacia una tentación, o a tomar unas decisiones que no son las mejores y que se sabe. Mire que ayer el maestro Samael dio una práctica que ahorita, cuando los oiga su Mercedes, la voy a entregar a su Mercedes, la que dio el maestro Samael para tomar decisiones y para cuando se va a salir a hacer un camino. Bueno, continúen, por favor. ¿Quién sigue? Gratísimas, el maestro Gacipot. Maestro, buen día, nuevamente. Indy. ¿Aló? ¿Maestro? Sí, adelante que lo estemos oyendo, adelante. Pues había bajado porque ya me iba a ocupar, pero ahí, pues la idea es que pues esto quede grabado, maestro, para poder ver lo que su merced nos va a enseñar. Entonces, pero maestro, yo solamente quería digamos que, bueno, hay veces que uno juzga porque, digamos que encontré una persona que ella trabaja vendiendo de alguna u otra manera licor, pero cuando ella vende licor, ella también ayuda mucho a la gente a salir adelante, o sea, las que están muy, muy de para abajo. Yo pues la criticaba bastante a ella hasta cuando una vez en una conferencia me dieron o me dijeron que uno no podía juzgar a esos seres porque sea lo que sea, estaban en esos sitios para ayudar a salir a otras personas a salir de cosas oscuras, ¿no? Entonces, eso me pareció bueno, una forma de ver la vida. Pero gratísimas, maestro, a toda la información del maestro Samael, que digamos que también nos enseña a cómo elaborar las grandes teurgias y sobre todo a protegernos de muchas personas que son supuestamente clarividentes, pero realmente les falta mucho, porque si no traen en esa parte espiritual y no están siempre investigando, pues se pueden llegar a confundir, ¿no? Y obviamente también a llevar a mucha gente digamos que por la ilusión, por los malos caminos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la clarividencia, pero sobre todo estar estudiando la parte espiritual sobre como lo que está enseñando el maestro Samael. Gratitud, maestro. Eso es lo que quería mi porte decir.
Bien, mijo, mira. Criaturas así. Hay algo. Quiero hablarles de algo al respecto. Hace algunos años, pues a la doctrina han entrado gente que echa cartas, adivina el tarot o que vende licor. Y entonces, ¿qué hacen qué hacía el maestro con ellos? Él, a algunos, por ejemplo, a los que vendían trago y todo eso, les dio un tiempo de transición. Un tiempo de transición. A otros seres que vendían productos, tenían unos restaurantes o unos que vendían como pan blanco, gaseosas y vainas de estas. Él les dio un tiempo de transición. Un tiempo para que fueran saliendo de eso. ¿Ya? Entonces cada uno se hace el propósito de ir saliendo de esas cárceles. Se hace el propósito. Y él les ayuda a ir rompiendo esas malas recurrencias. Todo esto es similar. De pronto, Naturin un saltis, ¿no? Maestro, un día. Los saltos son graduales, el proceso son graduales. Entonces, hay que tener eso, pero debe tenerse la intención de cambiar y de no seguir simplemente ahí, en la misma desgracia. Eso es para un aporte a su merced de lo que está diciendo. Bueno, ¿quién sigue, mi querida maestra? Bueno, sí. ¿Quién sigue? Maestra Ramonov. Maestro, creo que sigo, ¿no? Adelante, adelante, mis mosaitos. Sí, maestro. Boegdus, sí, muy interesante lo que su merced nos enseña y nos enseñó el maestro Samael sobre las recurrencias, que pues existen recurrencias positivas y negativas, y pues debemos es por hacer y formar y crear, lógicamente, recurrencias positivas que nos lleven a un camino espiritual evolutivo. Y cuando estaba haciendo la runa, de todas las runas que se han hecho, en lo personal, y yo creo que muchos, es con la que más se sintió como una energía especial. Y ahí sí yo concordé con su merced, cuando su merced habló por Tao TV y dijo que era una runa con beneficios al por mayor. Pero entonces su merced nos aclaró que era una runa donde había como una contesis de todos los arcos eléctricos. Así le he entendido a su merced. Y creo que sí, porque se sintió, o sea, se sintió algo muy fuerte, o sea, muy bonito y muy fuerte, lógicamente muy positivo, cuando Dola estaba haciendo, y creo que muchos de haber sentido, y con un magnetismo, una energía muy especial en esa runa. Entonces, por ahí había oído hablar sobre la mitología, bueno, sobre la teología egipcia, digámoslo así. Por ahí leí que Anubis abre los camigdus. Entonces, pues tiene mucho sentido, ¿cierto? Y preguntaba por ahí bueno, decía un comentario la Hermagda,
sobre las repeticeles, y pues es por lógicas que en el tarot egipcio Anubis es el címero 5 de los arcadios mayores. Entonces, pues me imagino, por lógica objetiva, las repeticeles se basan en el címero 5. También había leído por ahí de la teología egipcia que Anubis era el que equilibraba lo espiritual y lo material. O sea, él daba el equilibrio entre esas dos cosas. Y muchas veces las recurrencias negativas son materiales, me he dado cuenta también, y espirituales, lógicamente. Y materiales, por ejemplo, en el sentido es que, por ejemplo, el maestro Samael alguna vez daba un ejemplo en una doctrina, de las doctrinas viejitas, de cuando él era joven. Él decía que le daba un consejo, creo que a alguien, a algún monje de esa época, que este monje vendía carne. Entonces le decía maestro, pero es que no hay yo más que hacer, no sé, o sea, eso es lo mío, y si dejo este negocio de vender carne, pues no tengo, mis hijos no tienen para comer, mi mujer tampoco, es lo único que sé hacer. Entonces el maestro le decía, usted viene ni sé cuántas vidas con el mismo cuento hacia mí. Entonces le digo, entonces ya tiene que cambiar, le dijo, ¿no? Entonces esa es la recurrencia material, por ejemplo, negativa. ¿Sí? Y entonces, y él le daba opciones, decía que sí habían opciones, sino que la recurrencia y también que la mente, ¿no?, material que él tenía no le dejaba pues cambiar de hábitos. Entonces, ahí es cuando Anubis es el equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con las recurrencias. Allí, lo mismo las espirituales, negativas, ¿no? Entonces, también se me vino a la India a la mente, ahora que estábamos hablando de esto del chacal. Por acá, por Nariño, pasó un ex monje, lastimosamente él ya no es de la doctrina, él estuvo al lado de los maestros. Y es una lástima porque era un hombre muy sabio, pero lastimosamente se contrarió con los maestros y la doctrina. Y yo me acuerdo mucho porque él se creía Anubis, él decía que era Anubis. O sea, tuvo la osanoche de decir que era Anubis. Y pues bueno, pues hizo muchos desastres este señor, y muchos se creyeron ese cuento de que él era Anubis y todo eso. Y bueno, este es ahí como el portecito, gratísimo maestro. Bueno, Esto, tengo mi querida, bueno, ya su merced tiene que salir, mi querida. no, sí me voy a quedar hasta las 10, maestro. Muy bien, magnífico. Entonces, mire, mi querido Saitose, muy importante lo que tú hablas del ejemplo de la carne. Vamos a mirar un caso de la carne. Vamos a suponer que ese señor hubiese recibido el perdón de anoche, del día de ayer. De ayer, no, de antier, licencia. Miren, cuando el hábito es extremadamente fuerte, la persona siente que, mira, alguien que lo mire desde afuera, pues ve, no, pues es fácil, no es sino que haga esto y esto y esto, pero la persona está enceguecida y no ve otro mundo, solamente vender, por ejemplo, esa carne. El que si esa persona, una persona igual, hubiese recibido la limpieza que se dio sobre las malas recurrencias, indudablemente que ya comienza a ver otros panoramas y ya ve otras opciones, ve otras salidas, o sea que ya tiene la fuerza para poder hacer el cambio, para poder hacer la mutacel de esa situación.
¿Ven? O sea, lo saca lo saca de esas cárceles emocionales en las cuales, o cárceles mentales en las cuales hasta ese momento se encontraba. No quiere decir que o le abre las puertas de la cárcel. Ya es opción de la persona salirse. También tiene que hacer algo. Que no le pase lo de la osita. Lo de la osita, que ya hemos contado aquí. O hay un libro mágico, sagrado, lindo, que se los recomiendo. Se llama La colina de Watership, de Richard Adams. Es hermoso ese libro. Y ahí es la historia de unos conejitos salvajes. Y ellos hacen una travesía por allá y van a liberar unas conejas que están presas en unas jaulas. Y llegan allá y desafían un perro, y hacen unas miles de cosas bonitas y liberan de esas jaulas, le abren la puerta a unas conejas y a otros conejos también que estaban en jaulas. Y esos conejitos que estaban presos salen y cuando ven la libertad no saben qué hacer con ella y se devuelven otra vez a las rejas. Eso, ojo y oído, que ese síndrome puede ocurrir. Entonces hay que estar alertas, mis venerables hermanos. Ya. Justamente en estos días encontré una Eva que ella, la pareja o el marido que tiene, la golpea. Eso es casi que tanda diaria. Y ella dice que no lo puede dejar. Es una recurrencia mala. Pero después de haber hecho esta limpieza de las malas recurrencias, ella ya se siente libre, ya con la capacidad de tirar ese mugre para un lado y seguir su vida. ¿Ves? Así es de que ahí tienen sus mercedes. ¿Ves? Así que es algo importantísimo lo que se ha recibido. Estamos aquí evaluando y justipreciando y valorando el inmenso tesoro que se ha recibido. Bueno, adelante, continúe, mi querida y apreciada Ramonot, me da mucha alegría que siga con nosotros. ¿Quién sigue, por favor? Sí, gratísima. Antes de seguir con la siguiente persona, que es Guaradalio, o el siguiente es el porte mío, es que esto es un iniciar de nuevo. A nos limpiaron el camino para nos ya programar lo nuevo. Adelante, Guaradalio. Sí, buen día. Quería referir, ay Dios mío, es como la mano la levanté hace rato. Ajá, que el maestro nos decía muy sabiamente que la ley de la recurrencia no es es una ley que existe en el cosmos. Es una ley que es universal. Así le explicaba yo a unos antropogenios que no son taoístas aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué es una ley que tiene que ver con lo que uno hace? Si es bueno, se seguirán haciendo acciones buenas. Si se está violando la conciencia, entonces eso se va a seguir repitiendo. Entonces que no, la recurrencia no tiene que ver, como ya nos lo ha dicho el maestro, solo con cosas malas, sino también con potenciar las cosas que son favorables. Y lo otro es que oyendo la forma como se dice Anubis, yo lo separo en dos sílabas y veo que ano es ano y bis es doble. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso, maestro? Gratísimas. Es que el traalto de Anubis, el traalto de la ley, los tribunales de la ley, nos explicaba el maestro Keliun, están en las zonas más bajas del cosmos.
Los jueces de la ley, ¿a quién rigen? Pues a los delincuentes, ¿no? Entonces es para las transgresiones de la ley y obviamente esa situación, los jueces laboran en las regiones más bajas que pueda existir. Entonces, de pronto en esa cábala que está sacando su merced del cimbre del gran Anubis, hay que aclarar una cosa. Dentro, aquí hay tribunales de aquí para arriba, todos los que quieran, de la ley de Catancia, pero los que rige aquí el karma local son los tribunales de la ley del karma, cuyo regente se llama Anubis, y él tiene que ver con la ubicación. Indudablemente ya su merced misma está viendo lo que le toca procesar al regente de esta ley. La estiércol del cosmos, la estiércol, las cosas más, incluso más densas que puedan existir, para que haya un reciclaje en el cosmos. Esa es mi contesta, mi querida y apreciada Guaraldacia. Continúeme. Qué bien, maestro, ni pensar yo que tenía que ver con eso. Excelente, gratísimas. Continúe, Bueno, mi querida Ramona. adelante, María Inés. Ojar, que adelante. Aló, buen día. Buen día, maestra, buen día para todos. No, de mi parte decirle, maestro, gratísimas por todo esto que nos da, porque a mí me pone a repasar todo y a reflexionar y como alzar en cuenta lo que de pronto no se ha hecho. Ese sería lo que debo decir. Gratitud, maestro. Bueno, entonces, maestra, estos minutos que nos quedan para que nos hable, ya no hay más MacBook levantadas. Adelante. Yo veo dos manitas ahí, ¿eh? ¿Son las mismas? Ah, sí. Sí, sí, maestro. Bien. Bien, entonces, ya hablando al respecto, ¿qué sigue a su mercedes? Les recomiendo a los que recibieron, tanto los que recibimos ese perdón, esa limpieza, como a los que no la han recibido, practicar la runa, practicar esta runa. ¿Y qué hacer con ello? Sentir, tomar, hagan una listica de todos aquellos hábitos o todas aquellas cosas que consideren en su vida que son mala recurrencia. Que consideren que son mala recurrencia. Bien. Y comenzar a laborar sobre ellos. Se comienza a laborar sobre ellos. A laborar sobre ellos. A laborar sobre ellos. Y hagan digan aquí por el poder de Samael. Incluso si quieres les escribo el pregón para que lo tengan. Lo hacemos así, para aprovechar este impulso y empecemos a romper esas malas recurrencias. Recuerden que el maestro lo que nos hizo fue abrir las puertas de las cárceles, de esas malas recurrencias. Pero ahora corresponde a nos romper, o sea, dar el paso hacia adelante. Porque si seguimos adentro de las cárceles,
corremos el peligro de que nos devuelvan esas malas recurrencias por no valorar, por no hacer, no aprovechar esta labor. Es importante eso. Bien. Entonces, importante que ahora empecemos a dar el paso hacia adelante. Bien. Bueno, mientras escribo aquí, si alguien tiene alguna preguntita al respecto, adelante. Maestro. Adelante. Maestro, ¿será que su merced nos puede dar una oracel que tenga que ver, por ejemplo, por los que no pudimos participar, que para que nos ayude a limpiar esos conductos interbios para que podamos tener la conexión con el universo? Lo de los conductos interbios. Algo parecido. Mire, Algo vamos por parecido a lo que hizo el maestro Samael este fin de semana, que pues que no, los que no pudimos estar ahí presentes, maestro. Gratitud. Vamos por parte, mi querido Chino. Por hoy, mire, su mercedes mismos pidieron que habláramos de esto. Ya en la próxima hablamos del que sigue y vamos a hablar de los tres. Téngala ahí, siga pendiente, estemos pendientes. De todas las limpiezas vamos a explicar para que vuestra mercedes y de este mismo ser que les habla adquiramos la conciencia de la magnitud de lo que nos están entregando y le demos la debida valoración. Hoy empezamos por peticel de sus mercedes, con el de la recurrencia. Vamos a sacarle más juguito y una vez, entonces ya en la siguiente clase, entonces vamos con los otros y uno de los otros es el que está pidiendo su merced. ¿Bien? ¿Es claro? Gratitud, maestro. Muy amable. Sí, señor. Maestro, licencie, una pregunta. ¿Esas garras significan la fuerza que debemos tener para no dejarnos arrastrar por lo malo? O sea, los malos hábitos, la flojera, la pereza, la rabia, la ingratitud. O sea, es como para podernos asir hacia el cambio, hacia lo positivo. Me parece que puede ser eso, pero ahora me surge una duda. Como estamos direccionados hacia el occidente, ¿cómo aplicar allí? O a su vez se lo estamos entregando lo malo y no estamos permitiendo que... O sea, allí me viene me falta algo para unir la dirección hacia donde estamos, direccionados hacia el occidente, con el tema de las garras. Claro, mire, es que se está entregando la garra, mire la esfinge. ¿Qué imagen les da la esfinge? La esfinge que está en Egipto. ¿Qué energía, qué impresión, o sea, qué energía emite esa esfinge? Emite una ley. Esto activa los tribunales de la ley dentro de nosotros. Cuando alguien está alineado con la ley, en su naturaleza hace las cosas que son de ley. Lamentablemente en los países de América Latina hay una mente común que con esta runa la estamos rompiendo. ¿Cuál es esa mente común infernal? Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Bien. Y entonces, como se hace ese campo, por eso
al estar las garras y al mirar hacia allá, hacia el occidente, se están entregando esos malos caminos ya al ocaso, a la salida. Y las garras están mostrando la debida voluntad, la fuerza interna para hacer cumplir la decisión que hemos tomado. Bien, esa fuerza interna para tomar la decisión. Es que es hermoso cuando uno lleva la ley por dentro. Hay un muchacho en Colombia que no lo he visto, no es taoísta, pero él es un conferencista por ahí. Yo lo he mirado y el muchacho tiene alma. No lo he visto por ahí uno que otra cosa de ese muchacho, pero lo que he visto me ha encantado. Se llama Kenji. Es un colombo japonés. Ese muchacho cuenta que un día iba para su casa como a las 2 de la mañana. Y aquí pues, de más que en todos estos países sea igual, porque tenemos una idiosincrasia similar. Pues por la noche, un semáforo en rojo, la gente se lo pasa porque supone, entre comillas, que no hay, como no hay carros en el otro carril, entonces se lo pasa, se lo traga. No hay poco flujo de carros. Y él iba en su carro cuando vio que adelante había un semáforo en rojo y alguien paró en el semáforo en rojo, a pesar de que en el otro carril pues no había flujo de carros. Y la mente colombiana le preguntó, pero este sí es tonto, ¿por qué para? La mente esa la de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y cuando llegó, era el papá de él, un japonés. Y le dijo, papá, ¿cómo estás? Se saludaron así por la ventanilla. Entonces le dice él, le pregunta que por qué no pasó el semáforo en rojo, si nadie se daba cuenta de eso. Dijo, se equivoca, Kenji. Hay alguien que se da cuenta inmediatamente. Dice, ¿quién? Yo mismo, yo me doy cuenta. Y yo no soy de los que infringe la ley. De los que infringe la ley. Entonces, observen eso mismo. Si eso es lo que se llama no violar conciencia. El ser de uno, si asume, es que el cuentico de que nadie se da cuenta, tenemos que desmontarlo todos. Nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro real ser, lo que realmente somos, permanentemente se está dando cuenta de lo que nosotros hacemos. Ya, y esto es la garrita, esa garra que se ve ahí está asociada con la conciencia, con estar nosotros con la voluntad y con la plena satisfacción de que estamos armonizados con la conciencia. No adormecerla, sino vibrando con ella. Por ende, cuando eso ocurre, que es una delicia poder poner la cabeza sobre la almohada, sintiendo que estamos en paz con nuestra conciencia. Esta es mi contesta para su merced, mi querida. Bien, mi querida Guaraldas. Gratísimas, maestro, gratísimas. Muy hermoso ese ejemplo del semáforo. Pero aquí siendo respetuosa y cumplidora de las leyes, aquí tenemos un tema que es el tema de la inseguridad. Entonces, pero excelente. También hay veces claro que es que ahí ley superior lava ley inferior. Exacto. Pero también hay veces que uno se escuda de mañas y de cosas para justificar las cosas malas.
tampoco así. Gratísimas, maestro. Maestro, tenemos a Kimia Jivia que quiere participar. Kimia Jivia. Gracias, maestra Ramón. Buen día a todos los presentes. Buen día, venerable maestro Edón. Gratísimas por todas las claridades. Maestro, yo quería preguntarle si la runa siempre se hace hacia el occidente, o sea, al punto cardinal, pues siempre es hacia el que nos entregó el maestro, o puede ser cambiante. Gratísimas. ¿Hacia el occidente o hacia el sur, hija? Porque se está entregando las malas recurrencias. ¿Bien? Gratísimas, maestro. Bien. Sí. Bueno. Maestro. Sí. Tengo una preguntita, una inquietud. Cuando se está haciendo esta runa, ¿hay alguna vocalización para en cada agachada o la mente tiene que estar inclinada en algo, pensando en algo, de alguna limpieza de algún conducto o qué? Porque a lo Esa muro no sé. pregunta está excelente. Está excelente esa pregunta. Recuerden una cosa, mis venerables y apreciados hermagdus. Donde está tu mente, está tu corazón y está tu energía. Donde está tu mente, está tu energía, principalmente. Yo en las clases de los viernes, que es de la alquimia mental, estoy enseñando a tener alineadas los 4 niveles del carrito, que son lo que se piensa, lo que se habla, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. Indudablemente que en ese momento, si van a hacer esa runa, tomen una mala recurrencia que quieran cambiar y van entregándola, van entregándola, van entregándola. Y sintiendo, visualizando que sale para que esa recurrencia tienen el poder suficiente para salir de ella. Ya, tienen el poder. Ahí les estoy dando una oración por el poder otorgado por Miguel Samael Joad Batorbeor. Rompo para siempre las cadenas de esta mala recurrencia e inicio una nueva vida llena de luz y de esperanza, volviendo para siempre a los caminos de Dios. ¿Ves cómo es? Su mercedes pueden pronunciar esto. Y hay un link también, si quieren la música, pueden vocalizar lo que quieran con la música de Reconciliado soy con Dios. Creo que la hemos oído todos. Mensaje traigo que anunciar. Si quieren pueden poner la música del maestro Kellion con ese link. Poner ese link. Mensaje traigo que anunciar, que aún los ángeles quisieran dar. Reconciliado soy con Dios. ¿Ven? Bueno, mi licencia que no soy, eso es una parte de lo que tengo que aprender. Por ahí una Eva, Dios me la bendiga, bendita sea, me ofreció enseñarme a cantar. Voy a recibirle el don, recibirle esa oferta. Entonces, eso de reconciliarnos, porque las malas recurrencias son
niveles de desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, por favor, un voluntario que quiera leer la oracel que ubicamos ahí en este. Entonces, esa la contesta a su pregunta, mi venerable Magda. Entonces, alineemos el carrito con lo que se está haciendo, con lo que se está visualizando, que se está entregando para siempre y con el propósito nuevo de la nueva recurrencia que estamos formando dentro de nosotros. ¿Ya? Gratísimas, maestro. Muy bien. Bueno, inclusive, lea, por favor, ya que está ahí, mi querida Kimiajiba, léase la oracel que acabo de enviar. Claro que sí, maestro. Dice, por el poder otorgado por Miguel Samael Joab Bator, rompo, maestro licencia, ahí dice Joás, pero es Joab, ¿cierto, maestro? Ah, sí, pero licencia, entonces yo lo voy a cambiar. Bien, maestro. Voy a hacerle el ajustecito. Bien, Para maestro. que quede Entonces, bien, que quede bien, ¿no? Porque es que aquí es, bueno, un tantito, por favor. pero lo leo corregido, maestro. Sí, el corregido. Espérate un momentito, ya lo mando. Bien, maestro. Ya aquí está. Bueno, léalo, por favor. Bien, maestro. Adelante. Por el poder otorgado por Miguel Samael Joab Bator Weor, rompo para siempre las cadenas de esta mala recurrencia e inicio una nueva vida llena de luz y de esperanza, volviendo para siempre a los caminos de Dios. Ese es. ¿Ves? Entonces, sus mercedes toman esa mala recurrencia. Si la quieren hacer al por mayor, dicen estas, pero es bueno hacerla con esta. Por ejemplo, el de la carne, el que vende la carne, el que está y ve que no se siente, que se sale, la mujer que tiene ese mal marido que le pega y le golpea, pero él ya siente que no puede vivir sin él. Tire esa porquería por ahí a un lado. Y mire, esto con esa runita y visualizando eso, haciendo esto, oyendo lo de reconciliado soy con Dios. ¿Ven cómo es? ¿Vamos entendiéndonos? Entonces, esto es doctrina práctica. Mi querida Guaraldacia, su merced que le pido el favor que tome esta y la sitúe en el grupo de clases Maestro Albaxto. Entonces, adelante, por favor, con ella. Sí, con gusto, maestro. Y maestro, una pregunta. Si uno quisiera dar gratitud por las buenas recurrencias, ¿esta runa sirve? Sí, se puede dar esa, y ahí sí, para la contesta, la pregunta que me hizo Kimiajiba de que si se puede hacer hacia otro lado, entonces, ahí sí se pudiera hacer posiblemente para el oriente, pero entonces ya la actitud mental es fortalecernos en ella. Ya es sintiendo que no, las pensamos. Si, por ejemplo, en la recurrencia de estar en esta doctrina, de estar recibiendo la recurrencia aquella de poder recibir el día como Dios manda, aquellos que fueron monjes en algún momento y se ganó un buen hábito de madrugar, de recibir las cosas como Dios manda. Se puede hacer. Entonces ahí sí, haciéndolo, visualizándolo hacia el frente, pero la actitud mental, miren que cambia totalmente. Eso sirve para potencializar dentro de nos ya una buena recurrencia que queremos afianzar y que no se nos vaya. ¿Sí es claro? Sí, gratísimas. Muy bien. Bueno. Maestro licencia, entonces allí en la runa, cuando la haríamos para ese lado, o sea, para el oriente, puede ser norte también, cambiaríamos el pregón de decir romper esas porque malas ya recurrencias. sería, sí, ya, es decir, ya en este, por ejemplo, sería lo más bueno sería oír lo que el maestro, que
el cantar del maestro Kelion, del reconciliado soy con Dios. Ya, ese es especial para eso, porque estamos afianzándonos en los caminos de Dios. ¿Ven? ¿Es claro? Sí, maestro, gratitud. Bueno, esto, bien. Bueno, ya como que el tiempo nos está marcando el cerrar, pero ¿hay alguna otra manita pendiente para ir cerrando? ¿O? Maestro 2, licencia maestro que no haya levantado la Magdu, no se olvide mi... Bueno, ¿conoce el ácido muriático, su merced? Sí, maestro, sí. Utilícelo, utilice el ácido muriático para ese asunto. ¿Ya? Ya. Con Utilice el esa, ácido. con la cal viva. La cal viva tiene una característica, ¿no? La cal viva, cuando el animal, primero usen mire, la cal viva tiene algo que es duro y que yo se los cuento, pero no para que hagamos mal, sino para que cuando se le echa cal viva a un excremento, en las 10 horas hay una conexión de la persona con el excremento, sea humano, sea animal, sea lo que sea. Y eso de una vez se siente, al echarle la cal viva, se siente un escaldamiento en las... Entonces, esto se utiliza para evitar que el animal sea como una especie de elección, en lugar de golpearlo para que él no vuelva allí. Empero, el ácido muriático les va creando alrededor un ambiente como de aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Bien? Díselo y estamos hablando. Háganlo. ¿Bien? Ya, maestro. Bien. No le va a perjudicar en nada, ¿no? A los albivienes, su patita. No, en este caso lo primero sí, la cal sí se les va a escaldar la colita, pero es menester, es menester para hacerlos que ellos no vayan allá. O a la, Listo, sí, maestro. se les dice, Pero no si vienen, díganle, mire, si ustedes háblenles que ellos de alguna forma les entiendan. Sí. No vengan aquí porque se les escalda, le hace esto, se les advierte, le echo cal para que se les escalde. No vengan, primero se les advierte, ¿sí? Ya. Combinen eso de forma inteligente. Bueno, ahí les dejo. Listo, maestro, gratitud infinita, gratísimas, maestro. Bueno, mis queridos, un varón que nos eleve la oracel para cerrar la clase del día de hoy. Adelante, por favor. Saitosen, por favor, la oracel. Claro que sí. Nos ubicamos, bueno, hablando de la runa, los que la recuerden, pues chacal hacia el oriente sería, porque vamos a pedir por cosas positivas, aunque sea paraditos y los bracitos en la posicel. O si no, en la runa que prefieren. Entonces, pedimos al Supremo Creador de todo lo existente para que sean todas las bondades de nuestro gran Creador para nuestras familias, para el pueblo taoísta, por supuesto para los venerables maestres, para que Seos Induceos, Amal Juava Torbeor, Afrodita Rab Luxor, toda la familia real, doquiera donde estén, los monjes exiliados, todos los justos que luchan por las causas de Dios en toda la humanidad. Sean estas infinitas bondades, hoy y siempre. Somos gratísimas también por
toda la inmensa sabiduría que Dios nos brinda a través de sus apóstoles y discípulos, en este caso, el venerable Maestro Albaxdo. Y también pedimos al Supremo Creador para que sean las ocurrencias positivas en nos, hoy y siempre, y para que podamos practicar esta runa y así poder inactivar las recurrencias negativas y así podamos seguir los camigdus que nos llevan siempre al evolucel de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra inti, nuestro espíritu, evolucel que nos conduce hacia nuestro Padre Creador. Todo esto lo pedimos en el simbre de Ja, de Keliun, de Aum, de la Gran Madre Afrodita, Madre del Amor del Cosmos, Aum Om Sea. Aum Om Sea. Muchas gratísimas a todos, Maestro. maestro Albaxdo, gracias por todo. Licencia. Adelante, ¿verdad? Venerable Ramón, licencia. Maestro, copié ay Dios mío, donde se escribe en el chat del grupo, copié el pregón que vuestra merced nos dio para que por favor lo vea. Gratísimas. Y gratísimas por su clase del día de hoy a todos. Gratísimas por su ayuda, maestra Guaradancia. Bueno, paz y luz para todos, muchas bendiciones. Cada día más conciencia para hacer todas las labores que nos están ofrendando en este tiempo, que es el mejor de lo mejor. Paz y luz. Paz y luz, benditos sean. Recordemos que en este camino el que no recoge desparrama.